Buenos días. Entonces, me han preguntado mucho qué es un proclama. Un proclama es como un edicto, es el poder de la palabra del Hijo de Dios. Nosotros tenemos que tener la fe y la convicción que una persona que come el cuerpo de Cristo y vive en el corazón de Dios, en la iglesia, tiene poder que Dios le ha dado en su palabra. Por ejemplo, así como nuestra palabra ha dañado a muchas personas, cuando nos burlamos de alguien, cuando le ponemos un apodo, cuando le dañamos su autoestima o destruimos un matrimonio con una calumnia. Y el Señor muestra que la palabra se usó como veneno para dañar y destruir cuando Dios le ha dado ese poder para bendecir, para orar. Cuando oramos elevamos nuestra alma al cielo como una antorcha prendida por el fuego del Espíritu Santo y sube a la presencia de Dios nuestra alma. Si nosotros queremos que el Padre nos vea y nos escuche, Él siempre nos ve y nos escucha, claro. Pero cuando nosotros hacemos oración, nuestra alma sale prendida en ese fuego del Espíritu Santo y la Virgen la sube al, a la presencia de Dios o en el cáliz de la salvación. Nuestras oraciones suben como incienso al trono de Dios a través de esos dos corazones, el Sacratísimo Corazón y el Inmaculado Corazón de la Virgen. Acuérdense que la Virgen no se queda con nada, todo lo lleva al corazón de su Hijo. Ella es la esclava del Señor y, y esa es la humildad de ella que hace que el diablo la odie porque es derrotado solo con el paso de ella, su presencia. Los quema a los demonios porque ellos no resisten en su soberbia, que la humilde esclava del Señor nada más pase por ahí. Por eso es la criatura que más odia al demonio. Pero volviendo a los proclamas, entonces si con nuestra palabra ha tenido poder para dañar, también tiene poder para que suba a los cielos, en la tierra y en los abismos. Se haga esa proclama, no por nuestro mérito, sino por el poder de la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué es un proclama? Entonces les voy a poner un ejemplo. Eh, Cuando yo tuve muchos problemas con mi esposo, cuando el Señor después del rayo me mandó a que tenía que reconstruir mi hogar y no me mandó enamorar a mi marido, me caía igual de mal, me caía igual de gordo, todo me fastidiaba con un deseo de amarlo, pero pues es que entre el deseo y lo que uno siente y cuando le ha cogido uno fastidio de que lo regañen o que lo griten, entonces pues era muy difícil. Entonces yo le pedí a nuestro Señor que me diera amor, amor por mi marido, que me reconstruyera, que él era el amor y que solo él podía reconstruirme el amor. Entonces un día yo no podía. Entonces un día el Señor me contestó en el Santísimo que le viera las virtudes y no los defectos a mi marido. Y entonces yo empecé a mirar, pues Dios me muestra que él se quedó, otro hombre me deja cuando ve una mujer mutilada, deforme, sin senos, por el rayo, y él se quedó. Y él se quedó porque me amaba. Ahora para él era muy difícil, porque aparte de eso era una mujer distinta en el sentido, pues que yo ya no quería pecar, yo ya no quería relaciones sexuales por fuera de lo que Dios quería. Yo ya, bueno, no era la mujer vulgar, chistosa, graciosa, que vivía bailando. Entonces el Señor me muestra que al pobre le tocó duro porque enfrentarse no solo a una mujer quemada, también discapacitada porque me tenía que alzar para llevarme a bañar. Fue muy duro los primeros momentos del rayo, demasiado duros, pero él se quedó y él se quedó porque me amaba. A partir de eso, pues empezó mi lucha y empecé a ver
pues que realmente ese hombre sí me amaba y el valor de su amor era incalculable, a pesar de que se había vuelto más mal geniado, más grosero, más histérico. Pero nuestro Señor me muestra que es porque Él ha dejado el alcohol, o sea, ya no tomaba tanto y porque ya no fumaba y todo eso le daba esas convulsiones del vicio. Entonces, como se inicia esa etapa de reconstrucción de mi hogar por la gracia de nuestro Señor, entonces el diablo se pone terrible con mi marido y mi marido nunca me celó, ni cuando yo estaba joven, con curvas, con un cuerpo bonito, cuando era bien loca, jamás me celó y ahí le hubiera podido poner los cuernos. Gracias a la oración de mi mamá, yo jamás, y a mi papá que era duro con eso, que decía que una mujer no podía estar prestando el cuerpo a la prostitución porque no era un costal de basura. Bueno, mi papá a nosotras nos formó así, aunque a mis hermanos decían que eran machos, a nosotras nos decía que no íbamos a ser vagabundas, perdónenme la palabra, textuales de mi papá. Entonces a mi marido le cogió un ataque de celos terrible después de que llegó de México, de que tuve una correría por México. Y en México, entonces la gente me decían cosas bonitas, bueno, y pedían oraciones. Y eran tantas las bolsas de oraciones que yo traía. Y por la noche, a la 1 de la mañana, cuando él se dormía, me levantaba a leer las oraciones para no interrumpir a mi marido. Y un día se cayó un papelito y yo no me di cuenta. Entonces mi marido me llama al otro día furibundo. ¿Qué tal? Yo como un estúpido pensando que usted andaba, es que hablando del testimonio y se iba a ir a encontrar con su mozo, con su amante, y yo me pegué un susto y le dije, ¿cuál? ¿Cómo así? Pues me dice quién es y me lee el nombre del señor que está en el papel. Y realmente me acusaba como si yo fuera el amante. Yo nunca conocí a ese señor, pero él decía, Gloria, desde que yo te conocí, mi vida cambió. Ya no soy el mismo, no te puedo sacar del corazón y de mi alma. Has cambiado mi vida. Ya de veras que tus palabras retumban en mi corazón. Entonces mi marido pensó que él era mi amante. Ahí se me arma otra vez una crisis matrimonial peor que todas las demás. Mire, yo no hallaba qué hacer, ese hombre me miraba con un odio, con una rabia. Me decía qué hipócrita es, qué falsa, que, uy, no, 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 no. Pasé unos días, unos meses que yo ya no hallaba. Yo dije, no, esto se va a acabar, yo no puedo continuar. Ahí era un maltrato terrible, que pues, no físico, pero sí el espiritual. Viví un martirio terrible. Y entonces yo iba al Santísimo y me ponía a llorar. Y entonces y le decía, Señor, ayúdame, por favor, yo ya no puedo, ¿yo qué voy a hacer? No quiero que mis hijos se den cuenta de esta crisis, por favor. Y yo le pedía tanto a nuestro Señor. Y un día en el Santísimo me dijo, haz un proclama, haz un edicto. Y entonces yo un proclama, un edicto, yo no me acordaba que el Señor me había dicho allá cuando me regresó que el enemigo me iba a dar muy duro y me iba a atacar, pero que en ese sufrimiento que me iban a ocasionar los ataques del enemigo, yo tenía que hacer un proclama. Y entonces le voy a dar un ejemplo de proclama, y por eso es que les explico todo el antecedente para que sepan de dónde sale el proclama. Entonces, ¿qué consiste el programa? Que uno ofrece el sufrimiento y lo que el ofrecimiento lo une a la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo hice el programa? Entonces yo dije, por cada segundo que mi esposo esté atormentado por este espíritu inmundo de celo, de división, de querer destrozar mi matrimonio, por el poder de la sangre de Jesús, proclamo y pido al cielo que se publique en el cielo, en la tierra y en los abismos, que por el poder de la sangre de Jesús, todos los jóvenes serán convertidos y volverán a Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Que el diablo, por cada segundo que me iba a atormentar a mi marido, un joven en el mundo se convertía. Entonces el diablo, al final,
pues soltó a mi marido y mi marido quedó como si nada, como si nada. Y también podemos, después de estos 3 proclamas o un proclama, cada quien lo puede hacer conforme a su necesidad. Por ejemplo, el que no tenga para comer, Señor, te ofrezco estos momentos tan fuertes de mi vida que no tengo con qué comer y lo uno al cáliz de la salvación, a la sangre de Jesús, y te pido que se conviertan todos los brujos y brujas y hechiceros que están metidos en este grupo de oración, en esta comunidad de María Santísima. Y al final hacer un magnífica.